Bienvenidos a una enseñanza más, que en realidad no es una enseñanza más, porque hoy quiero que sea algo bien especial. Se está hablando mucho en este tiempo sobre paternidad espiritual, y en esta circunstancia quiero utilizar estos minutos para hablar de la paternidad desde un lugar un poco más profundo que solamente hablar de un padre, un hijo espiritual, un padre espiritual. Todos sabemos, no es nada nuevo, que Dios es un padre y que Él quiere manifestarse a esta humanidad como tal. Todos no solo lo sabemos, sino que casi todos los que me están escuchando, seguramente algo de la paternidad de Dios habrán vivido, habrán disfrutado y viven hoy en día. Hasta una persona que no viene a la iglesia muchas veces suele orar a Dios o declarar o reconocer que Dios para ellos es un padre o que lo considera como tal. En esta circunstancia quiero reflexionar un poco sobre las palabras que Jesús tuvo con sus discípulos, o empezar reflexionando sobre eso, mejor dicho, cuando sus discípulos quisieron preguntarle qué era esto de... O sea, le quisieron preguntar cómo se podían dirigir a Dios Padre, cómo podían orar a Dios Padre. De alguna manera ellos querían tener más intimidad con Dios, yo es lo que presupongo e interpreto. Y Jesús les respondió de esta manera. Si vamos a Mateo capítulo 6, versículo 9, Él les dijo: ustedes van a orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como lo es en los cielos, así también sobre la tierra. Y entonces Jesús comenzó a desplegarles otras cualidades otras maneras y puntos de vista que ellos debían tener en cuenta en esa oración tan famosa, no solo en el pueblo evangélico, sino también en los católicos, tan famosa en todo cristiano. ¿Quién no conoce el famoso, legendario Padre Nuestro? Y dentro de esto, lo que quiero ejemplificar o profundizar es poder empezar a ver a Dios desde su lugar que por excelencia lo caracteriza en su personalidad. Si hay algo que podemos hablar de Él, si hay algo que lo podemos definir a Él, es en eso que llamamos Padre. Cuando hablamos de quién Dios es, muchos dicen Dios es amor. Por supuesto, Dios es amor, pero yo añadiría, Dios es un Padre amoroso, un Padre que es amor, un Padre que refleja amor, manifiesta amor, un Padre que su esencia, su naturaleza es el amor. Hace un tiempo compartimos una enseñanza que hablaba de la cultura de orfandad, cómo hay una mentalidad de orfandad, una mentalidad operante que reina y gobierna sobre nuestras mentalidades, sobre nuestra manera de pensar, y no nos damos cuenta. Hoy quiero hablar de la paternidad de Dios para que podamos comprender de qué manera nos podemos acercar a Dios de una forma más genuina, más abierta, más transparente, y eso va a provocar que nuestra relación con Él se pueda llegar a profundizar. Entonces, como Jesús bien lo dijo en la famosa oración del Padre Nuestro, el deseo de Él es que la voluntad de su Padre, el corazón, la intención de su Padre se estableciera sobre la tierra. Cada palabra de Jesús es significativa e importante, por eso me encanta tomar en cuenta que cada cosa que Él dice la dice por algo. Y Él empieza diciendo, Padre mío, no, mentira, no dice el Padre mío, dice Padre nuestro. Jesús nos presentó un Padre que no solo era el Padre de Él, sino que también es nuestro Padre. Y Él se pone en una postura de hermano, por supuesto, de hermano mayor, de hermano ejemplo, de hermano modelo, de hermano estándar, pero hermano al fin. Y dice, ese que es mi Padre, yo de alguna manera les estoy mostrando que les voy a dar a conocer a mi Padre. Voy a traer al Padre Dios a la tierra. Compartimos hace un tiempo sobre la cultura de orfandad y de a poco hay que ir redimiendo, cambiando, poniendo de costado la cultura de orfandad, reemplazando por la cultura correcta, que es la cultura de hijos. Cuando Jesús viene sobre la tierra, viene a establecer su reino, un reino de hijos, un reino donde el que gobierna es un Padre, Dios Padre. Una de las cosas que tenemos que entender es que tenemos que vincularnos con Dios de una manera diferente, y dentro de esa vinculación más precisa vamos a descubrir que hay conceptos incorrectos que tenemos a veces. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Mirando tantas redes sociales o a veces los grupos de WhatsApp donde se intercede por alguien, se ora por alguien, hay gente a veces que cae enferma por algo, ¿no?
Y siempre hay alguien, o suele haber alguien que dice Dios es fiel. Cuando esa persona dice Dios es fiel, yo lo que percibo es que lo que está queriendo decir, como inferir, es que Dios, como es fiel, lo va a sanar a esa persona. Pero somos todos conscientes y testigos que a veces la gente muere y no es sanada por alguna razón que desconocemos. Yo digo, si esta persona no se sana, ¿qué va a decir el mismo que dijo Dios es fiel? Hay veces esa persona u otra, en vez de decir, para también decir algo, porque a veces parece que hay que decir algo, dice, bueno, aceptamos su soberanía, o fue la soberanía de Dios. Pero no podemos aceptar que un principio o una cualidad, un valor de Dios, una cualidad de su persona, una característica, un rasgo de su persona, venga en contraposición o pueda llegar a contradecir otro. No podemos pensar que la fidelidad de Dios a veces no se cumple porque Él es soberano, o que la soberanía a veces se tiene que cumplir dejando inhabilitada la fidelidad. Cada principio de Dios que tiene que ver con su persona, con su personalidad, con su carácter, con su esencia, con quién Dios es, con su naturaleza, tiene que tener coherencia. Dios no es un hombre que dice que Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir o arrepentirse. Dios no es esquizofrénico. Dios habla y cuando se manifiesta, cuando se revela y manifiesta de manera coherente, consistente, congruente. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos manifestación de Dios y de Cristo de diferentes maneras, pero nada va una manifestación o una expresión, una revelación de Dios en contra de la otra. Este ejemplo que les di, de por un lado la fidelidad de Dios y por otro lado la soberanía de Dios, quieren mostrar una cierta paternidad, un cierto carácter de Dios, y lo que yo quiero hacerles ver y poner sobre la mesa, como muchas veces, no solo ustedes, sino yo también, caímos en errores de imprecisión hermenéutica, de interpretación bíblica, por decir que Dios es algo y mañana decir que es otra cosa, y después parece que lo que dijimos ayer va a contradecir o no es congruente con lo que dijimos ayer. Debemos entender también, es importante destacar que Dios, siendo Dios, no necesita mi defensa, no necesita mi publicidad, no necesita mi promoción. Dios necesita solamente que yo lo manifieste, que yo me convierta en un hijo tan fiel de Él que lo pueda llegar a manifestar acá en la tierra. Por eso Jesús dijo que Dios Padre, Padre nuestro, nuestro Padre, no solo mi Padre, sino el Padre nuestro, que estás en los cielos, o sea, tu dimensión de operación, de gobierno, porque Dios es alguien que reina, que gobierna, es en los cielos. Pero así como gobiernas en los cielos, sea santificado tu nombre y venga a establecerse ese reino sobre la tierra. La cultura de orfandad ha minado y frustrado y puesto a toda la tierra y toda la creación en una maldición, y la cultura de hijos la tiene que venir a redimir. ¿Cómo se va a redimir la tierra? Con la manifestación de los verdaderos hijos de Dios, de los hijos huoyos, de los hijos maduros, como dice el libro de Romanos. Bien lo dice el libro de Romanos, que se tiene que levantar, se tienen que revelar los verdaderos hijos de Dios para que saquen a la tierra de la frustración en la que la puso Adán por su desobediencia, por su desalineamiento con el Padre. Entonces, no necesitamos defender a Dios porque Dios es Dios. Eso lo quedamos bien asentado, bien firme, y también les pude probar cómo en una circunstancia o una instancia muchos de nosotros a veces operamos desde un lugar de imprecisión, tratando de hacer algo que Dios no necesita que hagamos. En otra etapa también se usaban mucho, por ejemplo, los movimientos de fe, de prosperidad, o sobre todo los movimientos carismáticos, de milagros, donde yo promocionaba y proclamaba cuánto Dios había sanado a este o a aquel. Dios no necesita promoción o propaganda, Dios es Dios. Pero sí Él necesita que a través de tus hechos, a través de tu fruto, de tu carácter, de tu forma de ser, de tu forma de hablar, de tu forma de tratar a tu jefe, de tu forma de tratar al empleado en un supermercado, de tu forma de relacionarte con tu esposa, con tus hijos, en esa forma, primordialmente Dios quiere y desea que manifiestes quién Dios es, quién es el que te compró con su sangre, quién es el que te amó, quién es el que te llamó, quién es el que te redimió. Entonces, debemos entender muchas cosas para poder comprender la naturaleza o esencia de Dios como Padre. En primera instancia, Él nos llama a que conozcamos, o Él dice que Él quiere revelar su gloria.
Muchas veces hemos hablado de que la gloria de Dios va a ser manifestada o revelada. Una forma, quizás la forma más esplendorosa de revelar la gloria de Dios, es por medio de conocer su bondad. Que Él, siendo un Padre celestial, es también un Padre amoroso. Y como Padre amoroso, Él desea que sus hijos lo conozcan como Padre amoroso, que conozcan su carácter. En este tiempo se nos está afirmando cada vez más la realidad de que se tiene que hacer evidente lo que profetizó el profeta Malaquías en Malaquías 4, versículo 6, que lo vamos a repetir una y otra vez a la hora de enseñar paternidad, porque es un pilar, una columna de lo que se prometió sobre todo para esta instancia, dada en llamar como el tiempo de la reforma apostólica. En esta reforma apostólica no podemos hablar de reforma apostólica o de un nuevo gobierno por medio de los apóstoles que Dios levanta sin considerar esta profundidad de Malaquías 4:6, en la cual se profetizó, se anticipó la llegada del espíritu del profeta Elías, no de Elías en carne, sino del profeta Elías en espíritu, que volvería a la tierra con el objetivo de revincular los padres a los hijos y los hijos a los padres, para que Dios no hiera la tierra con maldición. Dios nunca eligió distanciarse del hombre. Sí, es cierto, cuando pecamos nos distanciamos de alguna manera o alejamos de Dios, pero nunca Dios elige dejar de hablarle al hombre. Aún en la primera instancia, donde vemos que el hombre desobedece a Dios, Dios sigue hablándole y le dice: ni bien Adán peca, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? En nuestra mentalidad religiosa pensamos que uno peca y ya está, Dios desactiva toda vinculación con él, y no es así. De hecho, lo vemos en el pueblo de Israel. Cada vez que el pueblo de Israel se alejó y desobedeció a Dios, Dios le sigue insistiendo, llamándolo de todas las maneras habidas y por haber al arrepentimiento. Entonces, debemos entender que nuestro pecado no es cerrar el blanco, pecar es cerrar el blanco, pero no nos deshabilita en nuestra relación con nuestro Padre. Es lo mismo que por fallarle a nuestro Padre natural ya no nos hable más durante toda su vida. No es así. Va a querer seguir vinculándose con nosotros. Es más, Dios le dice a Adán: encima que pecaste ahora te esconde. De alguna manera le quiere decir eso. ¿Dónde estás, Adán, que te alejas de mí? Cuando en realidad tendría que ser todo lo opuesto. Si pecaste y me desobedeciste, es el momento para volver y acercarte más a mí y no para alejarte. Hay algo que debemos comprender, y si quiere yo lo remarcaría si fuera usted, y es lo siguiente: debemos comprender que el formato de hijo es el medio preciso que Dios tiene para lograr mostrar, exhibir su naturaleza, la naturaleza de Él como Padre en nosotros, la humanidad, sus hijos. Sin hijo es coherente, sin hijo no hay padre, sin padre no hay hijo. ¿Qué tiene sentido decir que somos hijos cuando no existe un padre? ¿Qué tiene sentido decir que soy padre cuando no tengo hijos que prueben mi paternidad? Decir que soy padre sin tener un hijo es lo mismo que decir que soy un agricultor y vivir en un edificio de departamento, encerrado en un departamento y ni siquiera pisar el suelo de un campo. Decir que soy padre y no relacionarme ni educar a mis hijos es lo mismo que decir que soy un médico y dejar que mis pacientes se mueran y no ser atendidos por mí. Decir también, por otro lado, decir que soy un hijo y nunca acercarme de manera precisa y genuina a mi padre para abrirle mi corazón, para ser vulnerable, transparente con él, es para que él me corrija, me dirija mis pasos, me guíe, haga lo que en inglés se llama un input, o sea, entregue consejo divino en mi corazón. Es lo mismo que tener un médico de cabecera y nunca ir a visitarlo. Algunos pagan la mejor prepaga, tienen medicina privada con los mejores de los profesionales, pero nunca chequean su salud. ¿De qué tiene sentido invertir todo ese dinero en esa medicina? Otros pertenecen a una iglesia, quizás a la mejor, o a una iglesia excelente, con un excelente padre, un excelente predicador, pero poco van o asisten a ese lugar. O quizás asisten, pero no obedecen lo que se les predica y lo que se les enseña. ¿De qué me sirve? Es lo mismo que pensar esto. ¿De qué me sirve tener el mejor cardiólogo del mundo? Por ejemplo, cuando vivía el gran René Favaloro, médico tan reconocido a nivel internacionalmente, argentino reconocido en el mundo. Si lo tengo a él para consultar y le pago un bono o un honorario mensual,
pero voy poco a consultarlo y encima de ir poco a consultarlo, cuando voy me manda estudios a hacer, los cuales nunca hago, y si me da un medicamento nunca lo tomo. Esto es lo mismo. Este es el espíritu de orfandad reinante y operante en la iglesia que vivimos en el tiempo y en la humanidad en general, que no importa las palabras de la gente que está en autoridad. Esto es, bien lo resumió el gran Fran Sinatra, con su hermosa canción A mi manera. Cada uno hace lo que bien le parece, como dice el libro de los jueces. El libro de los jueces es un gran cántico de A mi manera, como ahí nos cantó este famoso cantante. ¿De qué sirve hablar tanto de paternidad si a la hora cuando nuestro padre saca el cuchillo para corregirnos, sin circuncidarnos, nos ponemos a llorar, nos victimizamos, nos excusamos o peor, nos ponemos a explicar nuestros fracasos? Un hijo espiritual en pleno proceso de madurez va a responder a su padre: sí, papá, sí, padre, sí, señor, así haré, esto corregiré, rectificaré, cambiaré. Un hijo, en contrapartida, que no está dispuesto a alinearse, va a buscar siempre caminos, respuestas, explicaciones para quedar bien con su padre, o aunque sea para tratar de pretender frente a su padre o al resto de la familia o de los extraños que no es tan inmaduro ni infantil como parece serlo. No hay forma en que podamos convencer a un verdadero padre en la fe que no somos tan inmaduros como parecemos. No hay forma de ocultar nuestra falta de frutos, no hay forma, para decirlo bruscamente, de esconder nuestros pañales llenos o nuestra nariz llena de mocos que necesitamos que alguien los limpie. No hay forma porque el olor va a manifestarse, lo que vemos va a ser evidente, lo que se ve va a ser evidente. No hay forma de negar que necesitamos que alguien nos cambie esos pañales, nos haga leche, nos prenda la luz porque no llegamos, porque estamos siendo poco petizos, no llegamos a la estatura de, alcanzar la medida de. O peor, no hay forma de que podamos prescindir de un verdadero chirlo, de un verdadero reto, de una verdadera corrección, porque necesitamos que alguien nos ponga de una vez y por todas un freno, que alguien nos diga: hasta acá tu carnalidad, hasta acá, nos restrinja nuestros caprichos, no solo carnales, sino a veces peores caprichos, a veces son los caprichos religiosos. En la cruz, acá hay algo maravilloso y tremendo: el amor de Dios y su bondad. Recordemos que de alguna manera ver esto de que Dios quiera mostrar su gloria, es inevitable que Dios lo haga sin mostrar su amor y su bondad. Por medio de mostrar su bondad, Él muestra su verdadera esencia como Padre. Dios es un Padre bueno, nuestro Padre celestial que opera desde lo celestial es un Padre amoroso y bueno. La pasión de Dios fue tan grande por recuperar a la humanidad caída, fue tan intensa que terminó consumiendo hasta la muerte a nada más y nada menos que su Hijo perfecto, al unigénito del Padre. La imagen más fiel, la representación más precisa de quién el Padre es, lo hemos manifestado en Jesucristo. Esa expresión más auténtica y genuina del amor incondicional de Dios, ese amor sacrificial, amor que demuestran solo aquellos que están encendidos, enloquecidos por una causa. ¿Cómo no vamos a comprender que Dios llegue a producirle vómito cuando hay alguien que es tibio en su reino? Porque ese Dios es un Dios lleno de calor, lleno de pasión, lleno de intensidad por su obra y por sus hijos y por su creación. ¿Qué mejor, dice Dios, que mejor es ser frío que un día ser caliente y luego enfriarnos y volvernos tibios, no estar ni de un lado ni del otro? Y por eso Dios tuvo que reprender a toda una iglesia, diciéndole: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Que nunca tengamos que enfrentar a Dios, Dios nos libre, nos guarde, que nunca tengamos que enfrentarnos a Él diciéndonos: has hecho muchas cosas bien, te tengo que felicitar por mucho, pero hay algo que tengo contra ti, has perdido tu primer amor. Si queremos ser como Dios, y ese es un Dios intenso, apasionado, acalorado, que entrega todo y que da todo por aquellos que aman.
Claro, un Dios tan locamente encendido de pasión por nosotros, sus hijos, no escatimó lo mejor que tenía, sino que lo entregó con el objetivo de salvarnos de esa tibieza o de esa supuesta tibieza o posibilidad de alejarnos de su plan. No podía hacerlo, nunca un Dios tan amoroso podía llevar a la cruz a su hijo con tibieza, con liviandad, como que bueno, anda a la cruz y algo hagamos o quizás logremos algo. Esa no iba a ser nunca una forma de ganar a la creación para su reino. Por eso es congruente que se diga que el reino lo arrebatan los valientes. Tiene el derecho a decirnos eso porque Él nos perdonó cuando llevó a Cristo a la cruz para que todos disfrutemos de ese reino. Él también tiene derecho a decirnos que puede salvarnos, puede reconciliar su relación con nosotros, pero no necesariamente aquel que es salvo va a entrar a disfrutar de manera plena de su reino. Quizás hay personas, y hay muchas personas, ¿no? Quizás estoy seguro que pueden disfrutar de la salvación en Dios, pero nunca llegarán a disfrutar de la plenitud de su reino justamente por ser fríos o peor, por ser tibios y no animarse de manera violenta a arrebatar el reino de Dios. Un Dios sin Padre tan comprometido por sus hijos, sí, sus hijos. Porque la creación no es solo la creación de Él, la humanidad no es solo la humanidad de Él, es la creación, la humanidad también somos hijos de Dios. Por habernos solo creado Él nos convertimos en hijos y después les vamos a mostrar la escritura correspondiente, porque la escritura habla en Lucas que Adán fue considerado hijo de Dios. Entonces, los religiosos nos introdujeron la idea, pero que fue una mentira, que somos creación de Dios por habernos creado, pero cuando nos reconciliamos con Jesús por medio de su sangre y de su salvación, Él nos convirtió en hijos. Mentira. Solo por habernos creado fuimos hechos hijos de Dios desde el principio. Que nos hayamos desalineado de esa paternidad por la desobediencia es otro tema. Cuando Jesucristo muere en la cruz y por medio de mi fe y mi justificación, por la gracia en Él, me reconcilio con el Padre por medio de Jesús, Él me vuelve a adoptar como hijo. Entonces no solo soy hijo por que Él me creó, sino soy hijo por revinculación o adopción, doblemente hijo. Pero todo ser humano que camina hoy por la vereda ahí de tu barrio, por ser solo creación de Dios, es un hijo de Dios, como lo fue Adán a pesar de él haber creado. Entonces esto es otra herejía, otro concepto y mito erróneo, completamente incongruente con las Escrituras. De hecho, la misma Escritura dice que Adán era hijo de Dios, lisa y llanamente. Él no tuvo que recibir a Jesús como Salvador para ser recibido y considerado hijo de Dios. El solo hecho de que Dios lo creó, lo puso en posición de ser su hijo y de heredar, compartir, disfrutar, gozar de su herencia. Nuestro hermano mayor, Jesucristo, nos revincula con el Padre, como dije anteriormente, y también se presenta como el modelo estándar de hijo. Él, el hermano mayor, el hijo mayor, nos muestra el modelo o nos muestra la manera de agradar al Padre, qué es lo que al Padre le agrada, qué es lo que al Padre le gusta, cuál es la manera de hacer su voluntad y de hacer las obras de Dios en esta tierra. Entonces, por medio de Jesucristo somos revinculados al Padre. ¿Qué quiere decir? Que la cruz no nos dio identidad de hijos. La cruz nos revinculó con el Padre. La creación nos dio identidad de hijos. Lo que la cruz hizo fue reconciliarnos con el Padre y restituirnos en la posición de gobierno y derecho de gobierno que había perdido Adán por su desobediencia. Adán nos deshabilitó para el gobierno que nos permitía gobernar sobre la tierra como Dios gobernaría sobre la tierra. Es un gobierno delegado por Dios, conforme lo dice Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Ese fue el primer Adán, pero el postrer Adán, o sea Jesucristo, nos restauró esa legitimidad legal. Qué tremendo que la cruz es y será la expresión más audaz, generosa, violenta, agresiva, feroz, compasiva de un padre que está dispuesto a no guardarse absolutamente nada por recuperar lo que se había perdido. Nos
¿No parece un poco injusto? ¿No parece un poco salvaje que alguien de manera sacrificial entregue lo perfecto por ganar lo imperfecto? Que alguien esté dispuesto a consumir y dejar sufrir al máximo, al punto de la muerte, de una muerte una muerte tan aberrante como es una muerte de cruz, y una muerte tan humillante como es la muerte de cruz. ¿No es al menos, o parecería que fuera una locura, pensar que alguien esté dispuesto como padre a ir a las últimas consecuencias de llevar a su hijo que ama, a su hijo unigénito, a su hijo que nunca le falló, ni le defraudó, ni le traicionó, eliminando y consumiendo hasta su propio cuerpo por medio de la muerte, con el solo objetivo de ganar algo que parecía que ya estaba perdido, es decir, ganarnos a nosotros, su humanidad? ¿Quién estaría dispuesto a entregar, y no solo a entregar, sacrificar, consumir al punto de la nada, como dijimos antes, a su mismo hijo que nunca le falló, que nunca le desobedeció, sino todo lo contrario, manifestó el corazón, las obras del Padre sobre la tierra? No solo Jesucristo no lo defraudó, sino que nosotros sí lo defraudamos a Dios, lo despreciamos y nos alejamos de Él por medio de nuestras mentalidades, pensamientos, maneras de hablar o actitudes y acciones. Y Él, perfecto, lo más preciado para ganarnos a nosotros mismos. ¿No es la cruz la manifestación más tremenda de un corazón de aquel que dice llamarse nuestro Padre? Que Jesús lo llama nuestro Padre. ¿No es la cruz la expresión más tremenda? Cruz que no mostró el amor de Dios por Jesús, mostró el amor de Dios por nosotros. Esa cruz muestra un Dios totalmente violentamente motivado a recuperarnos, un Dios que no acepta la pérdida, que no acepta dejar perdido a sus hijos, un Dios que nos está diciendo vuelvan a casa. ¿No es la cruz la manera más inspiradora y cautivante que alguien como Dios escogió para decirnos no puedes hacer nada para alejarte de mí porque yo ya lo arreglé todo para que vuelvas a mí, para que vuelvas, para salvarte, ya lo tengo todo arreglado? Porque no solo Jesucristo fue a la cruz del Calvario hace 2000 años, sino dice la palabra de Dios que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Dios está diciendo, aunque vos falles, yo soy más piola que vos, yo soy más vivo que vos. En castellano, en Argentina, piola se dice aquel que se parece muy vivo, aquel que parece o cree ser muy inteligente. Y Dios le está diciendo, aún antes que te equivoques, yo ya he arreglado, yo ya tengo la solución, aún antes que vos pienses que te estás equivocando, que te estás fallando, y que esa solución va a ser de manera tal que voy a mostrarte tanta misericordia que a través de esa misericordia en la cruz te voy a dar de vuelta el acceso al trono de la gracia, a mi trono, porque yo soy un rey, pero también soy un padre y quiero que mis hijos se relacionen conmigo desde ese lugar de gobierno. Si tienes acceso al trono, también tendrás acceso a ese gobierno junto con tu hermano mayor Jesucristo. Y en ese lugar de gobierno dice que comenzarás a través de, luego que te hayas revinculado con el Padre, podrás gobernar con Cristo desde lugares celestiales. Vas a ser un coheredero de ese nivel de gobierno. Hay algo que tenemos que entender si queremos erradicar por completo, es la mentalidad de orfandad operante no solo en la iglesia sino en el mundo en general. Un huérfano va a buscar protección y provisión. Dentro de la protección, un huérfano va a necesitar ser educado, corregido. Dentro de la provisión va a ver ese huérfano como alguien que quiere restaurarlo con un corazón de padre, da lo mejor por él para que no le falte nada. Para verlo un poco más gráficamente, yo en mi familia natural tengo la bendición de tener a mi papá y a mi mamá en vida, y lo que siempre vi más destacado en ellos, aunque los dos pueden tener las dos cualidades, en cada uno lo más destacado vi en mi padre,
que siempre operó desde la provisión. Nunca, absolutamente nunca, nos faltó nada de lo necesario para vivir saludable y bien, gracias al trabajo de mi padre. En el caso de mi mamá vimos esto más de su protección, su amor, su calor, por medio sobre todo de la corrección y la educación. Siempre les voy a tener que estar agradecidos porque supieron proveerme y también supieron corregirme o educarme. Cosas que son y serán marcas indelebles en el corazón de un niño. Un niño que es bien provisto, es bien protegido, es bien educado, es bien corregido, cuando es grande puede manifestar puede manifestar virtudes, características, un carácter de una persona de bien. Y cuanto más si esos padres conocieron a Dios. Entonces, como padres naturales, manifestamos de alguna manera u otra la paternidad de Dios. Con nuestros defectos, imperfecciones, debilidades, pero a medida que nos volvemos hijos de Dios más maduros, vamos redefiniendo, afinando esto de ser padres más precisos. Cualquier persona o la mayoría de las personas que son padres y no conocen a Dios, están allá por el mundo y no reconocieron a Dios ni a Jesucristo como su Salvador, por ser hijo creado por Dios, de alguna manera, si es un padre o es una madre, manifiestan virtudes o cualidades de Dios, algunos más notorias que otras, pero al revincular con Dios, que es por esencia y por naturaleza Padre, tenemos que afilar más, ajustar más, redefinir y mostrar y expresar con más agudeza la paternidad que Él tiene. Como Él es, así debemos ser nosotros en este mundo. Si somos verdaderos hijos de Dios, revinculados con el Padre, no nos podemos conformar con solo una medida o un porcentaje mínimo de su paternidad, porque si no, somos como una persona más que no lo conoce o no va a la iglesia, como cualquiera que camina por la calle. Y no podemos decir que conocemos a Dios y no tratar, hacer el intento de ser mejores padres o ser mejores hijos espirituales. No estudiamos la paternidad de Dios para decir, wow, qué tremendo que es Dios, sino que debemos estudiarlo como para animarnos a imitarlo a Él. Tal como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ahora, Él dijo, sed santo como yo soy santo. Si yo tengo la capacidad de ser santo, y ustedes también tienen la misma capacidad, porque ustedes han sido hechos a mi imagen y semejanza. No descuidemos esa imagen y semejanza, no olvidemos que tenemos esa imagen y semejanza dado por Dios, y el reconciliarnos o restaurar la imagen del Hijo en nosotros nos vuelve a poner en el lugar potencial y de capacidad y de posibilidad de manifestar esa semejanza y esa imagen del Padre sobre la tierra. Entonces, lo que Él espera es que nosotros le devolvamos esa expresión de su imagen y semejanza con todas nuestras acciones. Haber sido creados a su imagen y semejanza nos va a habilitar a creer que dentro de nosotros tenemos esa capacidad, otorgada por gracia, por supuesto, para imitarlo a Él. Yo añadiría al versículo de como yo soy santo, sed vosotros ustedes santos, añadiría otras virtudes de Dios. Como yo soy bondadoso, ustedes sean bondadosos. Como yo soy alguien que tiene misericordia y amor por los demás, como yo soy amor en mí mismo, ustedes también sean amor, pero algo más preciso. Yo diría que también Dios bien podría decirnos, así como yo soy Padre, sean ustedes también Padre. Es una orden, sed santos, no les sugiero, quiero, deseo, los animo a ser santos, no, sed santos. Y ser verdaderos padres también debería ser una orden de parte de Dios. Sed padres como yo soy Padre. Si tienen ustedes mi imagen y semejanza, sean ustedes también padres como yo soy Padre, porque ya tienen la semilla, que es mi semejanza y mi imagen dentro de ustedes desde que los creé. Es como Jesús diciéndonos, sed hijos como yo también fui hijo de Dios. Yo fui un modelo que les dejé un ejemplo, fui un verdadero hijo con mi Padre, sean ustedes también verdaderos hijos precisos hoy sobre la tierra. Un verdadero hijo en la fe es alguien que se manifiesta como Isaac se manifestó con su padre Abraham. Un verdadero hijo en la fe es Timoteo con Pablo, Eliseo con Elías, Josué con Moisés. ¿Por qué me quiero detener en el ejemplo de Isaac?
porque hay muchas cosas que se nos predicaron o se nos predicó a medias o no se hizo un énfasis completamente profundo. Por ejemplo, es muy motivador, es muy hermoso que nos llamen padre de muchedumbre de gente, como se lo llamó a Abraham, padre de naciones. Él fue nuestro antecesor en la fe, pero no es tan carismático friendly. Ser padre de muchedumbre de gentes es muy lindo, suena muy lindo, pero no es lo mismo. O sea, podemos contar nuestros likes en Facebook, en las redes sociales, que hoy viene a ser como antes contábamos la gente que teníamos en la iglesia o en los estadios, pero no es tan motivador y emocionante decir que hay necesidad de un sacrificio, que hay necesidad de una entrega completa y manifestada en un altar, como le sucedió a Abraham como padre y a Isaac como hijo. ¿No será que nos han predicado las cosas a medias? Y si que realmente estamos dispuestos a manifestar una total entrega como hijos y sobre todo una total sacrificio como padres, necesitamos tener un corazón como el de Abraham, que estamos dispuestos a darlo todo, y al darlo todo es dar nada más y nada menos que a lo más preciado que tenemos, a Isaac. Eso es lo que hizo Dios enviando a Jesucristo a la cruz del Calvario. Él lo dio todo, como dijimos antes, entregó lo perfecto por salvar o por recuperar lo imperfecto. Por eso dice la Biblia que debemos ofrecer sacrificios vivos delante de Dios, nuestro cuerpo presentarlo como sacrificio vivo delante de Dios. ¿Estamos dispuestos a ese nivel de entrega, a ese nivel de rendición? Es lindo predicar paternidad y tener hijos espirituales que te sigan, que te diezmen, que te ofrenden, que te aplaudan, que te escuchen, que te obedezcan. Pero necesitas una medida de sacrificio que se demandará en el trayecto del camino para desplegar tu paternidad y como hijos desplegar ese nivel de obediencia. Así dispuesto estuvo Abraham, así dispuesto estuvo Isaac. Eso no nos enseñó en la iglesia carismática pentecostal, eso menos nos enseñó el movimiento de fe y prosperidad. ¿Quién pone en duda el mensaje de paternidad? ¿Quién puede poner en duda el mensaje de paternidad cuando Dios mismo se manifiesta de esa manera una y otra vez para redimir a esta humanidad caída, desalineada por culpa de Adán, el primer Adán? ¿Por qué? Porque se necesita la manifestación de los verdaderos hijos de Dios, un hijo huayos, que son los que rescatarán de la esclavitud y la frustración a la creación entera. La creación entera gime por la manifestación o revelación de los verdaderos hijos de Dios, los hijos maduros, los hijos que han atravesado el desierto, que han atravesado un proceso de madurez, de eficacia probada, de excelencia y sofisticación probada por su crecimiento a través de las pruebas. Dios está levantando y llamando a padres. Aunque en realidad muchos piensan que esta estación es sobre padres, yo me atrevo a decir que, sin embargo, aunque el enfoque está en enseñar paternidad, la meta máxima, la meta más profunda, más tremenda, no son los padres, sino que son los hijos. Porque dice Romanos que los hijos redimen la tierra, no los padres. Ahora necesitamos padres que formen a hijos, padres que estén tan interesados por el reino de Dios, que digan como el apóstol Pablo: sufro dolores de parto para que el hijo o los hijos de Dios sean formados, lleguen al carácter del verdadero hijo, del verdadero estándar, del hijo modelo que es Jesucristo. Tampoco en la cruz fue el Padre el que nos redimió, no, fue el Padre que envió a su Hijo a redimirnos, en representación obviamente de Él. Los hijos son los que tienen la capacidad de redimir, no los padres. Los padres forman a los hijos y, por supuesto, un padre, antes de ser padre, debe ser hijo. Entonces, un padre se supone que ya ha pasado por el proceso no solo de ser redimido él, sino de redimir a otros, porque es un hijo huayos el que redime la creación. Y un hijo huayos es un hijo maduro que también está exteriorizando su potencial de paternidad porque ha madurado. Dios está concentrado, enfocado en los padres, pero en realidad no se trata de padres en esta estación, o no se trata tanto de padres, sino se llama lo que en inglés se denomina sonship.
la condición, la postura, la posición, la etapa, esa excelencia, esa esencia de hijos es Sonship, que tiene que ver con la estatura, la medida y el estándar de Cristo. Ahora, tenemos que pensar realmente que el Padre está buscando levantar padres, pero el domicilio para encontrar al verdadero Padre, a nuestro Señor, a nuestro verdadero Dios, para encontrarlo como Padre, el domicilio, ¿saben cuál es? Jesucristo. Él es el camino hacia el Padre. Él mismo dijo, yo soy el camino. Él también dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta al Padre, yo soy el camino al Padre, yo soy la voz del Padre. Lo que yo oigo al Padre decir, eso digo. Lo que yo veo al Padre hacer, eso hago. Es el Padre, es el Hijo el que me une al Padre. Es el Hijo el que me vincula al Padre. Es el Hijo que me restaura hacia el Padre.